A continuación, el Pastor Montoya y su programa En los Negocios de mi Padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la Isla del Cordero. La Isla del Cordero. Qué hermoso saber de que vivimos en la Isla del Cordero, la propiedad, el territorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Todopoderoso porque tenemos vida, porque un día más de vida nos ha sido extendido y juntamente con la vida, como lo hemos dicho en otras oportunidades, juntamente con la vida el Señor nos entrega tantas y tantas bendiciones. Nuestros ojos están siendo abiertos para poder ver las grandezas del Dios Todopoderoso en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestras regiones. El día de hoy quiero trabajar un tema que es importante para los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. No tenemos mucha seguridad de lo que va a acontecer el día siguiente, de lo que vendrá el día siguiente. Por lo tanto, he creído importante que podamos discutir acerca del tema cómo desarrollar seguridad en Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar tranquilos en medio de tanta crisis? ¿Cómo podemos nosotros estar viviendo en paz en medio de tanta incertidumbre y tener la seguridad de que a nosotros, los que hemos creído en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, a los que confiamos en Él, a los que esperamos en Él, todas las cosas ayudan a bien? Así es de que si tiene interés de que alguien, algún familiar, vecino, amigo, pueda escuchar acerca de este tema, indíquele que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bayamón a través de 88.5 FM en toda el área metropolitana, en cadena también con 91.7 en el área norte de Puerto Rico y 89.5 en el área oeste de Puerto Rico. Si estuviese fuera del área de cobertura, indíquele que puede sintonizarnos a través de sacrafm.com. Y si durante el programa tuviese alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, puede enviarme mensaje de texto al 787-478-2577. El tema que vamos a estar trabajando el día de hoy es cómo desarrollar seguridad en Dios. Por los días tan difíciles que estamos viviendo, hay muchas personas y tenemos conocimiento de ello. Hay muchas personas que están sufriendo crisis emocionales, los nervios se han descontrolado, han tenido necesidad de visitar psiquiatras, de visitar psicólogos, algunos de estar bajo tratamientos, personas que están viviendo en la incertidumbre de qué acontecerá el día de mañana. Y en medio de estas situaciones, uno puede tener paz. En medio de una de estas situaciones, uno puede tener seguridad. Y yo tengo que decirles, sí, podemos tener seguridad, podemos tener paz, podemos estar tranquilos de que, como dice el apóstol Pablo, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué lo decimos? ¿Sabe? Lo decimos porque ya tenemos suficientes ejemplos en las Sagradas Escrituras de la forma como Dios opera, de la forma como Dios trabaja, de los métodos de Dios. Usted se remite, por ejemplo, a Éxodo, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, y usted descubre a un pueblo que, si bien es cierto, estaba esclavo, era esclavo de los egipcios. Sin embargo, cuando Dios decide sacarlos de esa tierra, envía 10 plagas. Aquellas 10 plagas, aunque el pueblo de Israel estaba viviendo justamente en esa tierra, aquellas 10 plagas no les afectaron a ellos. Es más, en una de ellas se dice que cuando viene la plaga de las tinieblas, que por espacio de 3 días completos cubrió todo el territorio de Egipto, durante ese tiempo en el campamento de los egipcios había tinieblas, pero en el campamento de los israelitas, de los hebreos, había luz. ¿Cómo puede uno entender esto? Uno lo puede entender precisamente porque es la forma de actuar de Dios. Esta es la forma como Dios opera para con cada uno de aquellos que le han creído, que le han reconocido como su Señor y se han sometido a su señorío.
Por lo tanto, teniendo estos ejemplos y sabiendo que la palabra del Señor declara de que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, nosotros sabemos que Él operará de igual manera con cada uno de nosotros. Así que la buena noticia hoy es, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, porque tenemos a un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el formador nuestro, el sustentador de todas las cosas, que está obrando, velando por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa seguridad? ¿Cómo podemos desarrollar esa seguridad? No solamente se trata de decidirlo, no solamente se trata de decir yo voy a tener seguridad y ya, yo voy a tener paz en medio de estas situaciones y ya. No solamente se trata de eso, hay necesidad de que nosotros nos sometamos a ciertos requerimientos, a ciertas condiciones, a ciertas situaciones. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Por lo tanto, si se trata de un reino, el reino tiene leyes, el reino tiene una constitución, el reino tiene un grupo de condiciones a las cuales nosotros debemos de someternos. Porque todo reino en esta tierra tiene precisamente ciertas condiciones. De igual manera, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Dios Todopoderoso. Quiero discutir este día por lo menos tres requisitos o tres condiciones, tal vez presentarlo de otra manera. Tres consejos que la palabra del Señor nos otorga para que nosotros podamos desarrollar seguridad, para que nosotros podamos tener esa paz en medio de las situaciones. Quiero decirle, paz no significa ausencia de problemas. Paz significa tener la seguridad, observe esto, qué interesante, tener la seguridad de que en medio de las tempestades, nada de eso nos va a afectar. ¿Por qué? Así lo dice la palabra. Si usted se remite a Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo, terminando el sermón del monte, le dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé al hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Y mire lo que dice a continuación. Dice, vinieron vientos, vinieron lluvia, vinieron fuertes tempestades contra la casa y la casa no cayó. No está diciendo que no van a haber lluvias, no está diciendo que no va a haber tempestades, no está diciendo que no va a haber conflictos. Porque paz no es ausencia de conflictos, paz es la seguridad de que en medio de esas situaciones no nos va a acontecer absolutamente nada. Y esto no es un solo concepto del Nuevo Testamento, porque cuando usted va al Antiguo Testamento, un David, por ejemplo, cantaba la grandeza del Dios Todopoderoso, predicaba de las maravillas de su Señor, y él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Es más, en algún momento también él declaró, aderezas mesa en medio de mis angustiadores. Y usted sabe perfectamente que cuando uno tiene deudas y cuando tiene acreedores que están día tras día llamando para inquirir acerca de cuándo se harán los pagos, inmediatamente lo primero que se afecta es precisamente el deseo de comer, el deseo de alimentarse. No tengo apetito, no tengo deseo de comer. Sin embargo, el salmista David decía, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores, mis acreedores no me quitan el hambre, no me quitan el sueño, no me quitan la paz. ¿Qué seguridad más grande? No es que no tenía problemas. A veces hemos creído que los que son bendecidos del Señor no tienen problemas. No, quiero corregirle esa idea. Los bendecidos del Señor son los que tienen la seguridad de que en medio de las situaciones, no importa cuáles sean, no importa cuántas sean, no importa, allí el Señor nos dará la tranquilidad de que todas esas cosas no nos van a afectar. Así es de que el día de hoy tenemos buenas noticias, y la buena noticia es de que
el Señor está llamando a hombres y mujeres, a jóvenes y señoritas, a todo mundo, a toda edad, para que confíen en Él, para que crezcan en la seguridad de que Él vela por cada una de nuestras situaciones. Comienzo aquí en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, y aquí Santiago nos está diciendo, pero pida en fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento. Pida en fe, no dudando nada. Observe usted que hay dos elementos aquí. Uno es fe y el otro elemento es duda. Y prácticamente la duda está presente aún en medio de la fe, está presente, aunque él dice no, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento. Y en Mateo capítulo 21, en el versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dijo, y respondió Jesús y le dijo, esto fue cuando él maldice la higuera, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Observe que en los dos textos que hemos citado está presente tanto la fe como la duda. Y de alguna manera como que si no se pudieran separar, porque te lo está presentando, pida en fe, pero ¿por qué tiene que decir no dudando nada? Porque el Señor Jesucristo en Mateo 21 nos dice que si tuvierais fe y no dudareis, ¿qué significa? ¿Qué es tener fe y cuál es el resultado de la duda? ¿Cómo viene la duda? ¿Cómo se desarrolla la duda? Quiero decirle algo, y es que la duda es producto de falta de conocimiento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo decimos porque precisamente en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde surge la duda? La duda surge precisamente porque uno no tiene conocimiento, porque uno tiene ignorancia, porque uno desconoce, porque uno no está seguro de algo. Seguridad es el resultado de no tener conocimiento. Por lo tanto, entonces, el primer consejo que la palabra del Señor nos otorga para poder desarrollar seguridad en Dios, para tener tranquilidad y para poder tener paz en medio de las crisis que pudiéramos estar enfrentando, en medio de la escasez, en medio de los riesgos que pudiéramos estar enfrentando, lo primero que tenemos que tener claro es tener palabra de Dios, cultivar palabra de Dios. Y esto es lo primero, esto es lo principal. ¿Por qué? Porque el apóstol dice claramente, luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A lo primero que nosotros tenemos que remitirnos es a la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de nosotros? Usted fue al médico la semana pasada o el día de hoy. ¿Qué le dijo el médico? Que usted estaba enfermo, que usted estaba desahuciado, que usted ya no tenía solución para su situación. Usted fue ante el analista financiero y le dijo lo que usted tiene que hacer es irse a quiebra, someterse a capítulo 11. No hay más resultado para usted. Está bien, eso es lo que le dijo el analista financiero. Está bien, eso fue lo que le dijo el médico. Yo le pregunto, ¿qué es lo que dice Dios de usted? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de usted? ¿Cómo sabe lo que Dios está diciendo de usted si no nos remitimos a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Yo sé, y no es poner o tratar de ocultar el sol con un dedo, porque somos conscientes de que tenemos situaciones difíciles, que enfrentamos situaciones difíciles. Recibió una carta donde le estaban diciendo su propiedad va a ser ejecutada. ¿Por qué? Porque hay atrasos, porque hay deudas, su hipoteca va a ser ejecutada.
Eso es lo que el mundo está diciendo, eso es lo que el analista financiero está diciendo, eso es lo que el banco está diciendo. Vuelvo de nuevo y pregunto, ¿qué es lo que Dios está diciendo de ti? ¿Cómo saber lo que Dios está diciendo de nosotros? ¿Qué es los planes que Dios tiene acerca de nosotros? La única forma que yo puedo saber lo que Dios está diciendo de mí es remitiéndome a la palabra. Es la única forma. Por eso el apóstol dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros sabemos perfectamente el texto por todos conocido, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, sabemos de dónde, cómo se origina la fe o cómo se cultiva, mejor dicho, la fe. La fe se cultiva no por estarse repitiendo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No, eso es pensamiento positivo. La fe es el resultado de una palabra que Dios nos declara, de una palabra que Él siembra, no en la mente, no ni siquiera en el corazón, que siembra en nuestro espíritu. Y como el apóstol Pedro le dijo aquel día, aquella mañana, muy temprano por la mañana, después de haber intentado pescar toda la noche, en tu palabra echaré la red. Ese es el resultado de la fe, el poder entender que Dios dijo algo de mí, no importando lo que el mundo y las otras voces que forman parte del mundo me están diciendo. Si el Señor me dijo que mi casa iba a ser preservada, si el Señor me dijo que Él me iba a sanar, si el Señor me dijo de que Él me iba a prosperar, aunque las voces del mundo me estén diciendo todo lo contrario, a mí lo único que me va a interesar, lo único que me va a importar es lo que Dios dijo acerca de mí. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante y quiero contrastarlo con Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9, porque cuando leemos esa expresión, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, casi que inmediatamente nosotros pensamos en ir a una iglesia, a escuchar un sermón, a escuchar una predicación, y no estoy diciendo que no lo hagamos, por supuesto, no estoy diciendo eso. Si usted no forma parte de una congregación, yo le invito para que busque una congregación y se pueda afiliar a ella como parte de esa familia. Pero lo que estoy diciendo es lo que voy a leer a continuación, Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9. Mire qué interesante, dice, pero ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Vea cómo lo dice, vea cómo lo define. Es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca, ¿con qué? Con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra nos puede estar dando luz a nosotros en el sentido de que cuando el apóstol estaba hablando y diciendo que la fe es por el oír, nos está diciendo que nosotros mismos tenemos que estar recitando palabra, nosotros oírnos a nosotros mismos. Padre, porque tu palabra dice, Padre, porque tu palabra dice, Padre, porque tu palabra dice, porque en Salmos dice que el que habita al abrigo del Altísimo, porque tu palabra declara que el que en ti espera serán como las águilas que se levantan y se remontan por las alturas. Padre, tu palabra dice. A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol, no solamente a esa confesión de fe, de la fe en Jesús como nuestro Señor. Podemos nosotros utilizarlo para que nosotros mismos podamos desarrollar fe. La fe es por el oír, pues entonces vamos a recitar palabra de Dios. Yo quiero decirle que hace algunos años, una noche, yo desperté un dolor fuerte en el vientre, me despertó y ya no pude dormir hasta como las 5 de la mañana. Yo estaba en una ciudad fuera de mi casa y no pude dormir más hasta que después de las 5 de la mañana
me levanté y fui con destino a mi casa. El dolor no se iba. Y cuando llegué a mi casa, me tiré de rodillas. Eran más o menos como las 8 de la mañana. Me tiré de rodillas y no me levanté hasta que aquel dolor hubo desaparecido. Y yo cité tanta palabra como recordaba. Hasta creo que Génesis 1:1 lo cité. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo cité, Padre, porque tu palabra declara que los que esperan en Jehová serán como las águilas que remontan su vuelo. Padre, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y cité tanta palabra hasta que el dolor se fue de mí. Con los años descubrí que esa noche, a la medianoche, esa noche, a mí se me había reventado la apéndice y yo no me había dado cuenta. O sea, es decir, esos síntomas previos de cuando la apéndice está dañada, esos síntomas yo no los tuve. Se reventó y ni siquiera me di cuenta. Yo lo vi como un dolor en el vientre, con los años. Oiga bien lo que le estoy diciendo, no los meses, no las semanas, no los días, con los años después. Descubrí que el apéndice se había reventado y el médico dijo de que se había cristalizado y por eso no me contaminó y mi vida fue guardada. Y estoy contando un testimonio personal, algo que aconteció conmigo. ¿Por qué? Porque esa mañana, cuando yo me tiré de rodillas, yo estaba peleando por mi vida. ¿Y con qué lo estaba haciendo? Con la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que recitar la palabra. Hay que hablar la palabra. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí precisamente. Que si confesares con tu boca, lo creyeres en tu corazón, no basta únicamente con creerlo, es necesario, dice, confesarlo. Pues entonces vamos a confesar palabra. Yo le invito en este día que cuando haya un texto que a usted le impacte, cuando esté leyendo, procure comprar de estas tarjetitas pequeñas que utilizan a veces los maestros, de estas pequeñas, y copie ese versículo, cópielo allí, cópielo. Y cuando conserve aquellas tarjetitas y cuando vaya por el camino, cuando esté en un lugar, sáquela, cuando tenga la oportunidad de sacarla y léala nuevamente, léala en voz audible, Llegará el momento en que usted ya no necesitará aquellas tarjetitas, las sabrá de memoria, y cuando usted esté en una situación difícil, tu palabra dice, Señor, y yo he creído a tu palabra dice, Señor, porque tu palabra establece provisión, porque tu palabra establece bendición, porque tu palabra establece sanidad, porque tu palabra establece liberación, porque tu palabra establece protección. Y entonces vamos a ir desarrollando esa seguridad, esa paz en el Señor. Yo sé que muchos tenemos la costumbre de subrayar, pero yo le estoy invitando hoy que no solamente subrayemos la Biblia, está bien, sígala haciendo, subráyela, pero traslade ese versículo que a usted le impactó, esa palabra que a usted le impactó, compre unas tarjetitas de bolsillo, consérvelas y sáquelas y constantemente esté leyéndola y usted verá, estará creciendo en seguridad, creciendo en paz, creciendo en la tranquilidad. Dios tiene control de mi situación. Dios me tiene tomado de su mano. Aun cuando yo esté viviendo lo que esté viviendo, aun cuando esté viniendo torrentes de agua contra mí, aun cuando esté lloviendo y pareciera que no escampe, aun cuando el viento recio esté soplando contra mí, yo sé en quién he creído y Él es fiel para guardar mi depósito en completa paz. ¿Qué es lo que dice el médico de ti? ¿Qué es lo que dice el analista financiero de ti? ¿Qué es lo que dice el banco de ti?
¿qué es lo que dice Dios de ti? A mí lo único que me debe interesar es lo que dice Dios de mí. ¿Cómo entonces puedo desarrollar seguridad en Dios? Yo tengo que ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dice de mí. Ahora, hay algunas cositas que debemos nosotros de mejorar para poder apartar nuestro oído de otras voces y que nuestro oído esté afinado solamente para escuchar la voz de Dios. Mire qué interesante los consejos que la palabra nos da. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre. ¡Wow! Nuestra fe no puede estar fundada en sabiduría de hombre. Yo tengo que decirle que tenemos que tener mucho cuidado en los libros que leemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque entiendo perfectamente que los libros son buenos, que son recomendables, y si usted quiere yo le puedo recomendar varios. Yo sé que son buenos, pero la lectura de un libro no puede sustituir la lectura de la Biblia. No son para sustituir, son libros de referencia, son libros que nos puedan inspirar, son libros que nos puedan despertar, son libros que nos puedan descubrir cosas que tal vez no las habremos visto hasta ese momento, pero no para sustituir nuestra devoción con el Señor. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que nuestra fe esté fundada en sabiduría de hombre. ¿Se recuerda usted lo que Jesús le dijo a Pedro aquel día en Mateo capítulo 16 y 17 cuando le preguntó acerca de quién dicen los hombres que soy? Ante la respuesta de Pedro, de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado tú, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló sabiduría humana, te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Un consejo que debemos de tener y que debemos de cuidar y debemos de conservarlo es mi sabiduría, mi fe, ¿se está fundando en sabiduría de hombre o en la palabra de Dios? Hay que tener cuidado. Por eso en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no soy reprobado. Tenemos que examinarnos, ver el conocimiento que tenemos, la seguridad que nosotros tenemos, ¿viene de la palabra o está fundada en sabiduría humana? Mire, yo tengo con mucho dolor que decir, a veces desde un púlpito cometemos el error de citar frases de personajes que no son bíblicos. Ustedes no me van a escuchar a mí citar una frase porque Pablo Coelho dijo, porque Gandhi dijo, porque cualquier otro personaje dijo. Yo creo que un púlpito no puede ser usado para eso. Un púlpito tiene que ser usado para citar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente que nuestra fe no puede estar fundada en sabiduría humana. Así que tenemos este consejo por aquí. Sigamos adelante. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 hay otro consejo con respecto a la fe. Observe que no hemos salido de la fe, no hemos salido de la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Así de que si por fe andamos, no por vista, no corramos o no caigamos, incurramos en el error de evaluar lo que está aconteciendo con nosotros. Déjeme explicarlo un poquito más ampliamente. Por la sociedad
capitalista en la que nosotros vivimos, hemos sido enseñados, educados, acostumbrados a que entre más tengo, más valgo y mejor soy. Si tengo poco, valgo menos. Me refiero en términos económicos. Si tengo poco, poco valgo, pero si tengo mucho, mucho valgo. Y por eso a veces, lamentablemente, entramos en esas carreras, en esas competencias. Aún esto se manifiesta inclusive lamentablemente en las iglesias. Entre más grande soy, entre más grandes miembros, entre más miembros hay, mejor soy. No, eso es un pensamiento capitalista. Precisamente ante eso nosotros tenemos que ir. ¿Por qué? Porque dice que nosotros no andamos por vista. Así que no incurramos en el error de querer evaluar de acuerdo a las circunstancias. Dios te dijo que te iba a prosperar. Dios te dijo que te iba a multiplicar. Y cuando miras, estás en deuda y varios cientos de dólares de deuda. Estás casi en la quiebra. Y tú dices, ¿y dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? No andamos por vista. Así es de que uno de los fallos precisamente de crecer en fe es precisamente el querer evaluar, el querer ponerle una nota, una evaluación a cómo estoy. ¿Cómo estamos? Estamos bien si tenemos palabra de Dios. Estamos bien si tenemos convicciones en la palabra de Dios. Aunque en las situaciones pareciera decir lo contrario, porque no me interesa lo que diga el mundo o las voces que forman parte del mundo, lo que me interesa es lo que Dios dice de mí. Así que primer consejo que las Sagradas Escrituras nos otorgan para poder desarrollar seguridad en Dios, para poder desarrollar paz, para tener tranquilidad, para tener esa seguridad en Dios, tenemos nosotros que cultivar la palabra. Y el consejo propio que el Señor nos da es que debemos de recitárnosla a nosotros mismos, oigámonos a nosotros mismos citando la palabra. Señor, tu palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y quiero decirle algo, la Biblia no es un libro de poemas. No es para que suene bonito, no es para llenarnos con solamente endulzarnos el oído. No, es una palabra que si está allí, tiene cumplimiento real. No está allí para llenar espacio. Y si Él dijo de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque quien la dijo no es un hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que es el creador, nada menos, el creador de todas las cosas, el creador y el sustentador de todas las cosas. Así que debemos de cultivar la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Pregúntate todos los días, ¿qué es lo que Dios está diciendo de mí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y vas a la palabra, abre las Escrituras y te vas a sorprender de tantas cosas que el Señor está diciendo de ti. Segundo consejo entonces para poder desarrollar esa seguridad en Dios, desarrollar paz en Dios, para tener esa tranquilidad. Decíamos al principio que paz no significa ausencia de problemas. Paz es tener la seguridad de que Dios me tiene tomado de mi mano. Y si Dios me tiene tomado de mi mano, nada, ni nadie, como la misma Escritura dice, ¿quién podrá maldecir habiendo Dios bendecido? Nadie no podrá atentar contra mi vida. Segundo consejo, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Segundo consejo es conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios
dice de ti? ¿Quién es Dios? Mire qué interesante, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántas veces has creído de que Dios se te alejó? Dios se alejó. Dios se alejó. Me abandonó. Ese pensamiento no es de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, Dios me está castigando? Algo hice, algo dije y Dios me está castigando. Ese no es el castigo de Dios. Dios no actúa de esa manera. Ese pensamiento entonces no viene de Dios. Eso lo que muestra es que no conocemos a Dios. Sencillamente no conocemos a Dios. Así es que lo próximo que nosotros tenemos que hacer es, yo voy a conocer a Dios. ¿Podemos conocer a Dios? Y yo quiero decirles sí, podemos conocer a Dios. Y lo conocemos precisamente por la palabra. Ese es lo primero, lo principal. Conocemos a Dios por la palabra y conocemos a Dios por sus manifestaciones, por cómo Dios se manifiesta. Cuando el Señor Jesucristo estaba dándoles instrucciones a los discípulos, ya próximo a partir de su presencia terrenal, dijo, enviaré al Consolador y Él os guiará a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, que nos guía. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mire qué interesante. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así es de que ¿podemos conocer a Dios? Sí, podemos conocer a Dios porque Él nos va descubriendo, Él nos va mostrando. Y aquí tenemos algo interesante. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz. Dios mismo hablando. Si en algún momento tú has creído de que Dios te está castigando, que Dios te abandonó, que Él no tiene cuidado de ti, que Dios tiene hijos preferidos, esos pensamientos tienes que desecharlos, tienes que tomar decisión de desecharlos porque no provienen de Dios. Te doy un texto más, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que Dios va a hacer, óyeme bien esto, todo lo que Dios va a ser para traerte vida, no para traerte destrucción. Todo lo que Dios va a hacer son pensamientos de paz, no son pensamientos de destrucción, pensamientos de paz, pensamientos de paz. Hay otro texto que quiero entregarte. Romanos capítulo 8, versículo 32. Mira qué hermoso. Si los dos anteriores te gustaron, este de seguro que va a ser tu favorito. Y si lo puedes escribir en una tarjetita, mejor todavía. Romanos 8:32. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Padre, tu palabra dice en Romanos 8:32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo te pido, mi Señor, líbrame de mis acreedores. Tu palabra dice, Señor, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo no solamente del infierno, salvo de los acreedores, salvo de las deudas, salvo de la enfermedad, salvo de la desgracia, salvo de la muerte. Padre, yo clamo tu palabra en este día. Mira, así es como se trabaja, así es como se desarrolla la paz y la seguridad. Tu palabra dice, Señor, y en tu palabra echaré la red. Así de que, segundo consejo que las Sagradas Escrituras nos otorgan para poder desarrollar seguridad, para poder desarrollar paz, para tener tranquilidad en Dios, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo sé que
conocemos y llamamos Padre a Dios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos malos conceptos del Padre terrenal. Y esos malos conceptos muchas de las veces se van a trasladar hacia a esa relación con Dios. Como no tuve buena relación con mi Padre terrenal, y cuando yo utilizo la palabra Padre, creo que Él va a actuar de la misma forma conmigo. No, lo llamamos Padre para mostrar ese cuidado que Él tiene con cada uno de nosotros. Quizás la experiencia nuestra no fue la mejor, pero no quiere decir de que Dios va a actuar como actuó quien nos modeló en esta vida. Yo sé los pensamientos. Grábate esa palabra, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz para daros el fin que esperáis. Vamos al tercer consejo. Primer consejo es cultivar la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es de que yo tengo que cultivar la palabra, sembrar palabra, porque el fruto de la palabra va a ser precisamente fe. Segundo consejo que la palabra nos otorga es conocer a Dios. Dios quiere el mal para mí. Dios me está destruyendo. Dios quiere que caiga en una calamidad, y esa es la voluntad de Dios. No, esos pensamientos no proceden de Dios. Tercer consejo, entonces, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mire qué interesante cómo está presentando el apóstol. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, lo resume en una sola expresión. Si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Cuál es el tercer consejo? Quitemos la fuente de la duda. Quita la fuente de la duda. Tú te llamas cristiano, tú te llamas creyente, tú te llamas hijo de la fe, tú te llamas de los que esperan en Jehová. ¿Qué haces todo el tiempo escuchando malas noticias? ¿Qué haces escuchando programas de bochinche? ¿Qué haces escuchando programas de chabacanería? ¿Qué haces escuchando programas de rumores? Quita la fuente de la duda. Hay personas que dicen, pero es que no puedo tener fe porque siempre estoy dudando. No es fácil para mí creer. Yo tendría que decirle, es que de seguro estás alimentando la duda. De seguro que te estás alimentando la duda. Hay personas que están constantemente con una queja, con un lamento, con un lloro, con una crisis. No solamente ellos se están alimentando a sí mismos, sino que constantemente escuchando a uno que critica, a uno que duda, a uno que rumora. Por eso conocemos el refrán popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Quita la duda. Mira, el apóstol dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, lo resume en una palabra. ¿Hay virtud en esto? ¿Hay virtud en escuchar calumnia, en escuchar mentiras, en escuchar rumores, en escuchar crítica? ¿Hay virtud en eso? Pues entonces, ¿por qué lo sigues oyendo? ¿Por qué lo sigues auspiciando?
¿Por qué seguir en eso? ¿Sabe? La duda se cultiva también. Y las personas que dicen que tienen duda es porque hay alguna fuente de duda todavía en su casa, en sus prácticas, en sus hábitos. Hay alguna fuente de duda. Quita la duda, quita la fuente de la duda. Nunca vas a poder creer si hay fuente de duda en tu casa, si hay fuente de duda en tus hábitos. Quita la duda, quita la fuente de duda. ¿Por qué? Porque si no lo quitas, te vas a seguir alimentando y el postrer estado, lamentablemente, va a ser peor. Va a ir cayendo de peor en peor, de peor en peor, de peor en peor, de peor en peor. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Mire qué interesante, el apóstol dice, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado, observe, para que fuese quitado de en medio el que de vosotros, en medio de vosotros, el que hizo tal obra. O sea, tenemos que quitar la fuente de la duda. Si hay amistades que te están alimentando en duda, ¿no te parece que llegó la hora, llegó el tiempo de decirle que te vaya bien en tu camino, porque por ese camino yo no quiero caminar? ¿No te parece que llegó la hora de decirle hasta aquí? Porque yo voy a alimentarme en la fe, no voy a seguir alimentándome en el chisme, no voy a seguir alimentándome en cosas ficticias, no voy a seguir alimentándome en telenovelas. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. En el mismo capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero mire lo que dice a continuación, quitad pues a ese malo de entre vosotros. Quitad a ese malo. Tiene que haber una decisión de quitar, de separar, de despojarnos de toda fuente de duda. Quiero decirle, la duda se cultiva. La duda está allí no solamente porque somos humanos. Y si no, mire a un niño, cómo él puede creer y cómo él puede esperar. Si fuese la duda parte de la naturaleza humana, un niño no podría creer y nuestro Señor Jesucristo no hubiera dicho que es necesario que seáis como niños. ¿Por qué? Porque la duda se cultiva. Y el texto último que quiero darles, Efesios capítulo 4, versículo 31. Mire qué interesante. Toda amargura y enojo e ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia sea quitada. Toda malicia, toda amargura, todo enojo, toda ira, todas voces sea quitada de vosotros. Por lo tanto, entonces, quiero decirle, tercer consejo que la palabra nos otorga para poder desarrollar seguridad en Dios, para tener esa paz en Dios que tanta falta se necesita hoy en día. Tres consejos que la palabra nos otorga. Primero, cultivar la palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, pero si confesares con tu boca. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. Y no estaba hablando únicamente, como tal vez lo hemos entendido, de ir a escuchar una predicación, ir a escuchar un sermón, que repito, no estoy diciendo que no vayas a una iglesia. No, lo que estoy diciendo es que tiene que ser una actividad diaria, una actividad constante. Escúchate a ti mismo, citar palabra, cita palabra, cítala. Padre, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Y como el apóstol Pedro bien lo dijo, en tu palabra echaré la red. Cultivar, entonces, palabra de Dios. Segundo consejo es
conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. A veces no sabemos el Dios, no conocemos el Dios al cual le servimos, el Dios al cual confesamos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Hay que conocer a Dios, el Dios que usted y yo tenemos, al que le hemos entregado nuestro corazón, al que hemos confesado como Señor, a quien nos hemos sometido a su señorío, es un Dios no solamente todopoderoso, sino que busca el bien y la bendición para aquellos que le buscan y le sirven. Tercer consejo entonces, quitar la fuente de duda. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué todavía, a pesar de que tenemos algunos años de estar en el Evangelio, de estar en la gracia, en la misericordia del Dios Todopoderoso, por qué todavía tenemos duda? Porque hay alguna fuente en nuestra casa, fuente de duda en nuestra casa, fuente de duda en nuestra familia, fuente de duda en nuestras relaciones, fuente de duda en nuestros hábitos, fuente de duda en nuestras costumbres, pues tenemos que quitar esa fuente de duda. ¿Para qué? Para que podamos cumplir lo que el Señor dijo. Termino con este versículo que leímos al principio. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, será hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en la tierra y estás en todo lugar, que por medio de la fe habitas y moras en cada uno de nuestros corazones, te damos gracias, mi Señor, porque tú has dado provisión para nuestros días, para nuestros tiempos, para que nosotros tengamos seguridad, para que nosotros tengamos paz. Este día, mi Señor, estoy presentándote a tantos hombres, a tantas mujeres, a tantos jóvenes, a tantas señoritas que están aprendiendo, mi Señor, a confiar en ti, a depender de ti, a creer en ti. Padre, por ellos oro en este momento, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, para que sean, oh Dios, como dice tu palabra, uno solo, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa En los Negocios de mi Padre. En los Negocios de mi Padre. Con el pastor Pedro Montoya. Puede comunicarse con nosotros al 798-8850, 798-8851, 946-8850 o vía correo electrónico sacrafmpr@gmail.com.